¿Y si te dijera que Sócrates, el filósofo griego que vivió hace más de 2400 años, podría haber anticipado el colapso de la política moderna en todo el mundo? Según una encuesta reciente del INEGI, el 70% de los mexicanos no confían en sus representantes políticos. Este dato puede parecer contemporáneo, pero si miramos hacia atrás, encontramos que Sócrates ya estaba advirtiendo sobre los peligros de la desconfianza en la política y la importancia de la ética en el liderazgo. En la Atenas del siglo V a.C., Sócrates se enfrentaba a la corrupción y la demagogia, cuestiones que, lamentablemente, siguen vigentes en la actualidad. Lo que pocos mexicanos saben sobre el pensamiento de Sócrates es que su búsqueda de la verdad y su método dialéctico podrían ser la clave para entender la crisis política actual. Recorramos brevemente la historia. En 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Aunque sus acusaciones fueron específicas, su juicio simbolizaba un fracaso más profundo de la democracia ateniense. La sociedad había perdido la fe en sus líderes, con políticos que priorizaban sus intereses sobre el bien común. ¿Te has detenido a pensar cómo esto se refleja en la política actual en México? La desconfianza hacia las autoridades y la percepción de corrupción pueden llevar a un ciclo de apatía e indiferencia entre la ciudadanía. Platón, discípulo de Sócrates, nos dejó una advertencia sobre la importancia de la filosofía en la política. En su obra La República, expone su visión de un Estado ideal gobernado por filósofos reyes, personas que buscan el conocimiento y la verdad. Esta idea contrasta fuertemente con la realidad que enfrentamos hoy, donde muchos políticos parecen más interesados en el poder que en la justicia. ¿Cuántas veces has sentido que tu voz no cuenta en la toma de decisiones políticas? La desconexión entre los representantes y los representados es un eco de las advertencias socráticas. A medida que nos adentramos en el análisis de la política moderna, encontramos datos inquietantes. Según el Informe Global de la Corrupción 2022 de Transparency International, México ocupa el lugar 124 de 180 países en cuanto a percepción de corrupción. Mientras tanto, en otras democracias, como Alemania o Canadá, la confianza en el gobierno se mantiene relativamente alta. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia realidad y nuestras expectativas sobre el liderazgo? La respuesta puede estar en la falta de un diálogo genuino entre gobernantes y ciudadanos. Sócrates creía que el conocimiento era fundamental para la virtud y por ende para una buena política. Conócete a ti mismo, solía decir. Este principio se puede aplicar no solo a los individuos, sino también a las instituciones. En un mundo donde la información es abundante, pero el conocimiento crítico escasea, la política se convierte en un espectáculo. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, fomentar una cultura política que priorice el conocimiento y la ética? La respuesta podría estar en la educación y en el fomento de un pensamiento crítico que desafíe las narrativas dominantes. La figura de Sócrates también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual en la política. Él se opuso a la noción de que los ciudadanos debían ser meramente espectadores. La vida no examinada no vale la pena vivirla, dijo. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué papel estamos dispuestos a jugar en la construcción de una política más ética? La apatía no es una opción. La participación activa y el compromiso cívico son necesarios para evitar que la política se convierta en un juego de poder en manos de unos pocos. El contraste entre la visión socrática y la realidad política contemporánea se vuelve evidente cuando consideramos el papel de los medios de comunicación. En la época de Sócrates, el diálogo y la discusión eran fundamentales para la vida política. Hoy, los medios de comunicación a menudo distorsionan la verdad en beneficio de intereses particulares. La desinformación y las noticias falsas se han convertido en herramientas que socavan la confianza pública. ¿Cómo podemos combatir esto? La respuesta está en la promoción de un periodismo ético y en la educación mediática, que permita a los ciudadanos discernir entre la verdad y la manipulación. Mientras reflexionamos sobre el legado de Sócrates, es crucial considerar el impacto de la tecnología en la política moderna.
Las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos, pero también han creado burbujas de información que alimentan la polarización. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestras zonas de confort y dialogar con aquellos que piensan diferente? La apertura al diálogo, un principio socrático fundamental, es más importante que nunca en un mundo dividido. La crisis política actual no es solo un problema de líderes corruptos, es un reflejo de nuestra propia falta de compromiso como ciudadanos. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestra responsabilidad cívica por la comodidad de la indiferencia? La visión de Sócrates nos invita a cuestionar nuestras propias acciones y a participar activamente en la vida política. El cambio no puede provenir únicamente de aquellos que ocupan cargos de poder, debe ser un esfuerzo colectivo. En conclusión, la obra y el pensamiento de Sócrates nos ofrecen una lente valiosa para analizar la política moderna. La crisis de confianza en las instituciones y en los líderes es un eco de las advertencias que él formuló hace siglos. Nos enfrentamos a un dilema. Podemos elegir entre la apatía y el compromiso cívico. Nos toca a nosotros decidir si queremos vivir en una democracia que fomente la virtud y el conocimiento o en una que continúa en un ciclo de corrupción y desconfianza. La pregunta final que todos debemos hacernos es, ¿estás dispuesto a examinar tu propia vida política y a actuar en consecuencia? Solo así podremos construir una sociedad que honre el legado de Sócrates y que realmente aspire a la justicia y al bien común. La reflexión sobre el legado de Sócrates no se detiene en el análisis de la política moderna. También nos invita a considerar el papel de la educación en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. En un país donde el sistema educativo enfrenta constantes desafíos, desde la falta de recursos hasta la desmotivación de los estudiantes, la figura de Sócrates resalta la importancia de cultivar un pensamiento crítico. ¿Cuántas veces hemos visto a jóvenes que, en lugar de cuestionar las estructuras de poder, aceptan lo que se les dice sin un análisis profundo? La educación no debe limitarse a la memorización de datos, sino que debe fomentar el diálogo y la reflexión, permitiendo a cada individuo desarrollar su propio juicio. En este contexto, la enseñanza de la filosofía, que en la época de Sócrates era un pilar fundamental de la educación, puede ser una herramienta poderosa. La filosofía no solo proporciona una base para entender el mundo, sino que también enseña a cuestionar, a analizar y a argumentar de manera efectiva. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería nuestra sociedad si más personas tuvieran acceso a una educación filosófica? La habilidad de cuestionar la autoridad y de buscar la verdad con rigor es esencial para una democracia saludable. Sin embargo, en México, el enfoque educativo tiende a ser más funcional que crítico, lo que limita la capacidad de los jóvenes para involucrarse activamente en la vida política. Además, el papel de la comunidad no puede ser subestimado. La filosofía socrática enfatiza la importancia del diálogo comunitario como medio para alcanzar la verdad. En lugar de ver la política como un ámbito exclusivo de los políticos, debemos vernos a nosotros mismos como parte integral del proceso. La comunidad debe ser un espacio de debate, donde las ideas fluyan libremente y las diferencias se discutan constructivamente. ¿Qué iniciativas comunitarias podrías apoyar o iniciar para fomentar un diálogo más profundo sobre la política en tu entorno? La participación activa no solo brinda voz a los ciudadanos, sino que también crea un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. En el ámbito digital, las redes sociales tienen el potencial de servir como plataformas para este tipo de diálogo. Sin embargo, a menudo se convierten en ecosistemas de polarización, donde las opiniones se encierran en burbujas que refuerzan las creencias existentes. Esta dinámica se aleja de la búsqueda socrática de la verdad y del entendimiento. ¿Cómo podemos, entonces, utilizar la tecnología de manera que fomente el diálogo abierto? Promover espacios en línea que alienten la discusión respetuosa y el intercambio de ideas podría ser un paso hacia una ciudadanía más comprometida. La tecnología debe ser vista como una herramienta para el bien, no como una forma de división. En cuanto a la ética en la política, el legado de Sócrates es un llamado a la acción. Vivimos en un tiempo en que la ética a menudo se sacrifica en el altar de la conveniencia y el pragmatismo.
Esto se manifiesta en decisiones políticas que priorizan beneficios a corto plazo sobre el bienestar a largo plazo de la sociedad. ¿Cuántas veces hemos presenciado propuestas que, aunque atractivas, carecen de fundamentos éticos sólidos? La política requiere de líderes que sean modelos de integridad y responsabilidad, y corresponde a los ciudadanos exigir esto. La ética debe ser el corazón de la política, guiando las acciones y decisiones hacia el bien común. Por otro lado, la desconfianza en las instituciones también se alimenta de la falta de transparencia. Sócrates, al cuestionar a quienes ostentaban el poder, nos muestra el valor de la rendición de cuentas. Hoy en día, es fundamental que los ciudadanos demanden claridad en la gestión pública. La transparencia no solo genera confianza, sino que también empodera a la ciudadanía al permitirles participar de manera informada y activa. ¿Qué medidas podríamos apoyar para exigir una mayor transparencia en los gobiernos locales y nacionales? La presión ciudadana puede ser un catalizador para el cambio. El camino hacia un futuro político más saludable no está libre de obstáculos. La apatía y la desilusión son sentimientos comunes entre muchos mexicanos, y es comprensible. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de crisis que el pensamiento socrático tiene mayor relevancia. La invitación a la reflexión y al examen de nuestras propias vidas es un llamado a la acción. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que impactan tu entorno político? La respuesta puede estar en pequeñas acciones cotidianas, desde informarte sobre los candidatos en una elección hasta involucrarte en movimientos comunitarios. Sócrates nos dejó un legado que trasciende el tiempo. Su insistencia en el diálogo, la búsqueda de la verdad, la ética y la responsabilidad ciudadana son principios que, si bien fueron formulados hace siglos, siguen siendo aplicables en nuestra época. La pregunta que nos queda por responder es cómo podemos hacer que estos principios cobren vida en nuestra sociedad actual. ¿Estamos dispuestos a asumir el reto de ser ciudadanos activos, informados y comprometidos? El futuro de nuestra política depende de nuestra capacidad para aprender del pasado. La historia nos muestra que los ciclos de corrupción y desconfianza pueden ser quebrados, pero requieren esfuerzo colectivo y una voluntad renovada para buscar la verdad. La figura de Sócrates nos recuerda que la filosofía no es solo un ejercicio académico, sino un camino hacia la transformación social. Al final, la mejor manera de honrar su legado es comprometernos a examinar nuestras vidas, nuestras sociedades y, sobre todo, nuestra política. La verdadera acción comienza cuando decidimos no ser solo espectadores, sino actores en la creación de un mundo mejor. ¿Estás listo para dar ese paso? La transformación social que buscamos no puede darse en un vacío. Necesitamos crear conexiones entre las ideas de Sócrates y nuestra realidad cotidiana, donde cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. La participación cívica no debe ser vista como un deber opcional, sino como una responsabilidad intrínseca que define nuestra calidad como ciudadanos y, por ende, como sociedad. Cada vez que decidimos no votar, no participar en discusiones políticas o simplemente ignorar las decisiones que afectan nuestras vidas, estamos eligiendo la inacción. ¿Cuántas veces has sentido que tu opinión no cuenta? Esa percepción puede cambiar si comenzamos a ver la política como un espacio donde todos tenemos voz y voto. La clave está en la educación, en la manera en que formamos a las próximas generaciones. Imagina un sistema educativo que no solo enseña a memorizar fechas y eventos, sino que también fomenta el pensamiento crítico, la ética y el debate. ¿Qué tal si en las escuelas se enseñara a cuestionar, a dialogar y a participar activamente en la vida pública desde una edad temprana? Esto podría cambiar la forma en que los jóvenes se relacionan con la política, empoderándolos para que se conviertan en ciudadanos informados y responsables. La educación debe ser un pilar fundamental en la construcción de una democracia sólida, tal como lo entendía Sócrates en su época. Además, es fundamental reconocer que la ética no es solo una cuestión de discurso, sino de acción. En un mundo donde la corrupción y la falta de transparencia son moneda corriente, los ciudadanos deben convertirse en vigilantes activos.
Cada escándalo que surge no debe ser solo un motivo de indignación momentánea, sino un llamado a la acción. ¿Te has preguntado cómo podrías involucrarte en iniciativas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en tu comunidad? La participación en grupos cívicos, la asistencia a reuniones comunitarias o el apoyo a organizaciones que luchan por la justicia y la transparencia son formas efectivas de actuar. La responsabilidad no recae únicamente en los líderes, también está en nosotros, los ciudadanos. La postura pasiva solo alimenta el ciclo de desconfianza y desilusión. Cada vez que decidimos informarnos, cuestionar y exigir respuestas, estamos ejerciendo nuestro derecho y deber como ciudadanos. La voz de Sócrates resuena en este contexto. Debemos buscar la verdad y no dejar que otros decidan por nosotros. La política es un reflejo de nuestras acciones colectivas y cada decisión cuenta. La polarización que enfrentamos actualmente no es solo una cuestión de opiniones divergentes, sino una falta de capacidad para dialogar. En la época de Sócrates, el diálogo era esencial para la vida política. Hoy parece que hemos olvidado cómo tener conversaciones productivas con quienes piensan diferente. La invitación es a abrirnos a la diversidad de opiniones y a construir puentes en lugar de muros. ¿Cuántas veces te has encontrado en una discusión donde el objetivo no era entender, sino ganar? Cambiar esta mentalidad es crucial para avanzar hacia una sociedad más unida y comprensiva. El legado de Sócrates nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un camino que requiere esfuerzo y dedicación. No podemos permitir que la desinformación y las noticias falsas dicten nuestras decisiones. La educación mediática se convierte en una herramienta esencial para navegar en un mar de información contradictoria. ¿Te has preguntado si realmente verificas la información que consumes? Fomentar el pensamiento crítico no solo cambia la forma en que nos relacionamos con la política, sino que también nos ayuda a discernir entre lo que es verdadero y lo que es manipulación. En este contexto, la tecnología puede ser aliada o enemiga. Las redes sociales tienen el potencial de ser plataformas de diálogo, pero a menudo se convierten en espacios donde la ira y la polarización reinan. Es un reto utilizar estas herramientas para fomentar un debate constructivo y respetuoso. ¿Cómo podríamos utilizar las plataformas digitales para crear comunidades que busquen la verdad en lugar de dividirse? La clave puede estar en promover iniciativas que alienten el diálogo abierto y la discusión respetuosa, así como en compartir información verificada y de calidad. El papel de los medios de comunicación es igualmente crucial. Un periodismo ético y responsable es fundamental para construir una democracia sólida. Los medios deben ser un contrapeso al poder, no un eco de intereses particulares. La desconfianza en las instituciones proviene, en gran medida, de la falta de transparencia y responsabilidad en el periodismo. Como ciudadanos, debemos exigir una mayor ética en la cobertura de noticias y apoyar a aquellos medios que se comprometen a informar con integridad. ¿Qué acciones podrías tomar para promover un periodismo más responsable en tu entorno? La crisis política que enfrentamos no es insuperable, pero requiere que todos asumamos un papel activo y comprometido. La figura de Sócrates, con su énfasis en la ética y la búsqueda de la verdad, nos ofrece un modelo a seguir. La realidad es que el cambio comienza en nosotros, en nuestras decisiones cotidianas y en nuestra disposición a involucrarnos. ¿Estás dispuesto a ser parte de la solución? La construcción de una política más ética y transparente no es solo tarea de los políticos, es un esfuerzo colectivo que requiere la participación de todos. En última instancia, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo queremos que se vea nuestra sociedad en el futuro? La respuesta está en nuestras manos. Solo a través de un compromiso genuino con la verdad, la ética y la participación activa, podremos construir una democracia que honre el legado de Sócrates. La historia nos enseña que los cambios significativos son posibles cuando los ciudadanos se unen y exigen lo que es justo. La invitación está abierta. El camino hacia una política más ética y justa comienza con cada uno de nosotros. ¿Estás listo para dar el paso y ser parte de esta transformación?
Al considerar el impacto de Sócrates en la política contemporánea, es fundamental reconocer que su filosofía no solo aborda problemas teóricos, sino que también se manifiesta en la vida diaria de cada ciudadano. La idea de que la vida no examinada no vale la pena vivirla nos invita a cuestionar nuestras propias decisiones y su relación con el entorno político. En lugar de aceptar pasivamente las narrativas impuestas por los medios o las autoridades, debemos desarrollar una postura crítica que nos permita discernir la verdad en medio de la confusión. ¿Cómo podemos, entonces, cultivar esta mentalidad crítica en nuestra vida cotidiana? La respuesta radica en la curiosidad y el aprecio por el conocimiento. En este sentido, el papel de la educación se vuelve aún más crucial. Si enseñamos a las generaciones futuras a pensar críticamente, a cuestionar y a dialogar, podríamos observar un cambio significativo en la forma en que se relacionan con la política. En lugar de ver a los políticos como figuras distantes, los jóvenes podrían reconocer que son parte integral del proceso democrático y que su voz cuenta. ¿Te imaginas un futuro donde los jóvenes no solo votan, sino que también se convierten en líderes éticos y responsables? La educación debe ser el motor que impulse este cambio, formando ciudadanos que no solo conozcan sus derechos, sino que también comprendan su deber hacia la comunidad. La ética, otro pilar del pensamiento socrático, debe ser el eje central de la política. No se trata solo de tener políticos competentes, sino de líderes que actúen con integridad y que se preocupen genuinamente por el bienestar de sus conciudadanos. ¿Cuántas veces hemos visto a políticos tomar decisiones que parecen beneficiar únicamente a un pequeño grupo? Este tipo de acciones socavan la confianza pública y perpetúan ciclos de desconfianza. La ética en la política no es solo un ideal, es una necesidad imperante. La sociedad debe exigir a sus líderes que rindan cuentas y actúen de acuerdo con principios morales sólidos. En este contexto, la participación cívica se convierte en un imperativo. Cada vez que decidimos involucrarnos, ya sea asistiendo a una reunión comunitaria, participando en una manifestación o simplemente votando, estamos ejerciendo nuestro derecho y responsabilidad como ciudadanos. ¿Te has planteado alguna vez cómo tus acciones, por pequeñas que sean, pueden influir en el cambio? La historia está llena de ejemplos de movimientos sociales que comenzaron con unos pocos individuos comprometidos. La fuerza del cambio radica en la acción colectiva. Cuando nos unimos, nuestras voces se amplifican y nuestras demandas se hacen más difíciles de ignorar. Mientras reflexionamos sobre el legado de Sócrates, también debemos considerar la importancia del diálogo. En un mundo donde la polarización parece ser la norma, el arte de la conversación se ha perdido en gran medida. Sócrates enseñó que el verdadero conocimiento surge del diálogo y la confrontación de ideas. ¿Cuántas veces has tenido una conversación profunda con alguien que piensa diferente a ti? Estas interacciones son fundamentales para construir puentes y fomentar el entendimiento. La apertura al diálogo no solo enriquece nuestras perspectivas, sino que también nos permite encontrar soluciones comunes a problemas complejos. Otro aspecto esencial a considerar es el papel de los medios de comunicación en la política moderna. La desinformación y el sensacionalismo han socavado la confianza pública en las instituciones. La búsqueda de clics y ratings a menudo se antepone a la ética periodística, lo que contribuye a la polarización y la desconfianza. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, exigir una mayor responsabilidad de los medios? Apoyando a aquellos que se comprometen con un periodismo ético y denunciando prácticas que distorsionan la verdad. La calidad de la información que consumimos impacta directamente en nuestra percepción de la política y en nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. Asimismo, el uso de la tecnología en la política contemporánea presenta tanto oportunidades como desafíos. Las redes sociales pueden facilitar el diálogo y la organización, pero también pueden convertirse en vehículos de desinformación. Es fundamental que aprendamos a navegar por este paisaje digital de manera crítica. ¿Cuántas veces has compartido una noticia sin verificar su veracidad?
Fomentar una cultura de verificación y responsabilidad en el consumo de información es vital para contrarrestar la desinformación. La tecnología debe ser utilizada como una herramienta para el bien, promoviendo el diálogo y la transparencia, en lugar de la polarización. Sócrates nos reta a examinar no solo nuestras acciones, sino también nuestras creencias y valores. En un mundo donde las opiniones son a menudo polarizadas y extremas, la reflexión crítica se vuelve esencial. ¿Te has preguntado cuáles son los valores que guían tus decisiones políticas? La política no es solo cuestión de partidos o ideologías, es una cuestión de principios éticos y humanos. Cultivar una sociedad que valore la ética y el diálogo nos permitirá avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. La crisis de confianza en la política no es un destino inevitable. Es el resultado de acciones colectivas y decisiones individuales. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de sociedades que han logrado transformaciones significativas a través del compromiso cívico y la búsqueda de la verdad. ¿Estamos dispuestos a aprender de estas lecciones y a actuar en consecuencia? Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el rumbo de nuestra sociedad. La invitación de Sócrates a la reflexión y al cuestionamiento es más relevante que nunca. Al examinar nuestras vidas políticas y exigir un cambio, podemos contribuir a la construcción de una democracia que honre su legado. En última instancia, el futuro de nuestra política depende de nuestra capacidad para actuar. La invitación está abierta. El camino hacia una política más ética, transparente y justa comienza con cada uno de nosotros. Si decidimos asumir nuestra responsabilidad cívica, si elegimos participar activamente en el diálogo y la acción, podremos construir una sociedad que no solo aspire a la justicia, sino que también la logre. ¿Estás listo para dar ese paso y ser parte de la transformación que tanto necesitamos? La verdadera acción comienza hoy y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en este proceso. La historia de Sócrates nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un camino que vale la pena recorrer, y juntos podemos forjar un futuro mejor. La historia de Sócrates no solo es una invitación a la reflexión, sino también un llamado a la acción colectiva. En un mundo donde la apatía y la desconfianza parecen reinar, su legado nos recuerda que la transformación comienza en nosotros mismos. ¿Te has detenido a pensar en las pequeñas decisiones que tomas cada día y cómo éstas pueden contribuir a cambiar tu entorno? Desde el acto de informarte y cuestionar hasta participar en actividades comunitarias, cada paso cuenta. La política no es un espectro ajeno a nuestras vidas, es el reflejo de nuestras acciones y decisiones cotidianas. La figura de Sócrates también nos recuerda la importancia de la comunidad en la construcción de una democracia sólida. No podemos esperar que el cambio venga solo de los líderes. Debemos ser parte activa en la creación de un espacio donde se fomente el diálogo y la discusión. Imagina un barrio donde las reuniones vecinales se conviertan en foros de debate, donde cada voz cuenta y cada opinión es valorada. ¿Qué iniciativas podrías promover en tu comunidad para alentar este tipo de conversaciones? La unión de esfuerzos puede ser la clave para revitalizar la política en nuestros entornos. La ética, como base de la acción política, es otro pilar fundamental que debemos fortalecer. En un contexto donde los escándalos de corrupción son cada vez más frecuentes, es vital exigir a nuestros líderes que actúen con integridad. Pero esto no se limita a los políticos. También se extiende a nosotros como ciudadanos. La ética debe ser una guía en nuestras decisiones diarias, desde cómo votamos hasta cómo interactuamos en nuestra comunidad. Cada acto ético contribuye a un tejido social más fuerte y resistente a la corrupción. ¿Cómo puedes incorporar la ética en tu vida diaria? Este es un desafío que todos debemos enfrentar. La educación juega un papel crucial en este proceso. No podemos subestimar el poder de una educación que fomente la curiosidad y el pensamiento crítico. ¿Te has preguntado cómo sería un sistema educativo que no solo enseñara datos, sino que también cultivara la capacidad de cuestionar y analizar? La filosofía podría ser una materia central en este tipo de educación,
ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico que los preparen para participar activamente en la vida política. La educación no es solo una preparación para el futuro, es una herramienta para empoderar a las generaciones venideras a ser agentes de cambio. La comunicación y el diálogo son esenciales en la búsqueda de una política más ética. En tiempos de polarización, ¿cómo podemos abrir canales de comunicación que permitan el entendimiento y la empatía? La clave está en la disposición a escuchar y a ser escuchados. Esto implica salir de nuestras burbujas y buscar puntos en común con aquellos que piensan diferente. La apertura al diálogo no solo enriquece nuestras perspectivas, sino que también puede ser el primer paso hacia la reconciliación y la construcción de un futuro compartido. ¿Qué pasos puedes dar para fomentar el diálogo en tu entorno, ya sea en redes sociales, en tu trabajo o en tu comunidad? Asimismo, el papel de los medios de comunicación no puede ser subestimado. Estos son los encargados de informar y educar a la ciudadanía, pero también poseen el poder de desinformar y polarizar. La exigencia de un periodismo ético y responsable debe ser una prioridad para todos nosotros. Apoyar a aquellos medios que se comprometen con la verdad y la transparencia es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones. ¿Cómo puedes contribuir a promover un periodismo que valore la ética por encima del sensacionalismo? Desde compartir información verificada hasta denunciar prácticas engañosas, cada acción cuenta. La tecnología, en su papel dual de herramienta y obstáculo, también exige nuestra atención. Las redes sociales tienen el potencial de ser plataformas de cambio, pero también pueden alimentar la desinformación. Como ciudadanos, debemos aprender a utilizar estas herramientas de manera responsable, buscando siempre la verdad y compartiendo información verificada. La clave está en promover una cultura de responsabilidad digital, donde cada uno de nosotros se vuelva un defensor de la verdad en el ecosistema de información. ¿Te has planteado cómo puedes ser parte de este cambio en el uso de la tecnología? Al final del día, el legado de Sócrates no se limita a la filosofía. Es un llamado a la acción. Nos invita a ser ciudadanos comprometidos, a cuestionar, dialogar y actuar. La historia nos muestra que el cambio es posible, pero requiere esfuerzo y dedicación. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en el rumbo de nuestra sociedad. La invitación a la reflexión y la acción que nos deja Sócrates es más relevante que nunca. ¿Estás preparado para asumir tu responsabilidad cívica y ser parte del cambio que deseas ver en el mundo? La transformación comienza hoy, en nuestras decisiones diarias, en nuestra disposición a involucrarnos y en nuestra búsqueda continua de la verdad. La historia de Sócrates nos recuerda que la vida política no es un juego de poder, sino un espacio donde cada voz cuenta y cada acción tiene el potencial de hacer la diferencia. Es hora de levantarnos y actuar por un futuro que honre su legado y aspira a un bien común que todos merecemos.